Molt bona tarda a tothom. Benvingudes, benvinguts, gràcies per ser aquí. Aquesta és la 10a edició que fem ja de Persientext, un projecte que va començar el 2016 i avui és el 2026 i que, Déu-n'hi-do el que ha passat en aquests 10 anys, perquè realment quan es va inaugurar el Museu de la Ciència Cosmocaixa l'any 1980, els objectius, paso al castellano porque creo que el idioma, y no sé si hay grabación o no, pero que se pueda entender. Han pasado 10 años desde que iniciamos las sesiones de Persientext en Cosmocaixa Barcelona y decía que las cosas han cambiado muchísimo en estos 10 años respecto a unos aspectos fundamentales en la divulgación de la ciencia y en la divulgación también de la tarea que están haciendo los científicos. Hace 10 años no estaba la inteligencia artificial, Internet sí que estaba, evidentemente, y había medios digitales, pero creo que la situación de hoy pues, es más compleja y requiere todavía mejor o más dedicación a realmente aportar confianza y veracidad a la divulgación de la ciencia. Estos días nosotros vamos repasando los objetivos. Teníamos en el año 80 divulgar la ciencia para todo tipo de público, fomentar vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes, y poner en valor los avances que la ciencia produce en beneficio de la sociedad. Los hemos ido revisando y estos siguen siendo importantes, pero el tercero que les he dicho es mucho más importante. Y esto yo creo que enlaza un poco con lo que es la tarea de Persientext. Poner en valor los avances que la ciencia produce para la sociedad es lo mismo que decir que la gente tenga un conocimiento de la potencialidad de la ciencia y de los usos, y buenos usos y malos usos, o también de la información sesgada o no sesgada que circula y que lleva a interpretaciones completamente erróneas. También es verdad que el algoritmo parece que lo soluciona todo y no, también hay que poner también en entredicho lo que dice la inteligencia artificial, que se basa en un entrenamiento en base a la información publicada, pero la información publicada no siempre, precisamente por lo que estamos hablando de estos 10 años, no siempre es la que Persientext está dando como fe de que realmente es la que te puedes fiar. Y bueno, ahora estábamos comentando que los modelos de inteligencia artificial generativa ya han acabado de leer todo lo que se podía leer en Internet y ahora están leyendo libros de viejo. No sé, igual les podéis dar acceso a la base de datos, que os lean, y quizá por ahí también podríamos equilibrar. Bueno, el mundo es muy complejo, la información es muy compleja y cada vez es más necesario tener estos elementos. También el papel de los museos, nosotros, en nuestra función, retos, inteligencia artificial, innovación, nuevas maneras, pero cuidado, hay que acordarse de por qué somos y por qué estamos aquí, que es, por lo que les he dicho, los objetivos, y también para ser un ágora de confianza, de veracidad, de que realmente lo que se explica aquí sobre la genética o lo que se explica aquí sobre la inteligencia artificial o sobre lo que podemos leer en los medios, si es fiable o no, pues estos deben ser espacios de confianza, como les decía, ¿no? Bien, hoy en esta sesión pues tenemos a Michel Catanzaro, doctor en física y profesor de periodismo y periodista especializado en ciencia, y a Verónica Couto Antelo, bióloga y comunicadora científica, que serán los que presentarán la sesión. Y precisamente pues aquí hoy en esta jornada se nos invita a explorar el papel del periodismo científico para impulsar la integridad, como decía, en la investigación y la ciencia. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, gracias a todo el público por estar aquí y empezar la sesión. Gracias. Hasta ahora. Yo me llamo Nuria Coll y soy la vocal de periodismo científico de la Asociación de Comunicación Científica de Cataluña, y un poco desde la Asociación Catalana de Comunicación Científica pues estamos orgullosos, ¿no?, de colaborar en la organización de estas jornadas de periodismo científico de excelencia, el Persientext. Es uno de nuestros proyectos principales y nos hace especial ilusión poder celebrar este 10º aniversario, ¿no?
Además, poniendo un poco el foco en un tema de gran trascendencia, como es la integridad de la ciencia. Durante esta década, las jornadas Percientex han contribuido, ¿no?, a consolidar un modelo de periodismo científico riguroso, crítico y de calidad. Una labor, creemos, ¿no?, imprescindible para garantizar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en la ciencia. Especialmente relevante, ¿no?, como también comentaban antes, en un contexto donde la desinformación, ¿no?, y las noticias falsas están presentes y se propagan con gran rapidez, también debido, ¿no?, a la inteligencia artificial. Compartimos plenamente la convicción de que una buena comunicación científica no solo debe divulgar descubrimientos y avances, sino también ejercer una mirada crítica, rigurosa e independiente sobre el funcionamiento de la ciencia. Por ello, una edición, ¿no?, de Percientex dedicada al periodismo científico de vigilancia, como la que se va a llevar a cabo hoy, resulta especialmente relevante. Este tipo de periodismo, ¿no?, ha contribuido a destapar fraudes, abusos, casos de corrupción y conductas poco éticas dentro también del sistema científico, reforzando así su credibilidad y sus mecanismos de control. Finalmente, quisiera agradecer la participación de las excelentes ponentes que compartirán hoy con nosotros sus conocimientos y experiencias y reflexiones. Y desde la ACCC, ¿no?, nos sumamos plenamente a su visión y seguiremos trabajando para fomentar una comunicación científica de calidad que dé visibilidad a estos dilemas, ¿no?, y estos mecanismos que garantizan la integridad de la ciencia. Por ello, colaborar con iniciativas como esta, Percientex, es tan importante. Estas contribuyen a fortalecer la cultura científica basada en el rigor, la transparencia y la responsabilidad, pilares fundamentales del periodismo y también de la ciencia. Muchas gracias y disfrutar de la jornada. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Percientex. Soy Verónica Couto y voy a conducir hoy el acto con Michele Catanzaro. Es un placer ver que nos acompañáis para hablar de un tema caudal como es la integridad científica, pero dejadme que también os diga que hoy es una edición un poco especial porque es la 10ª de Percientex que organizamos, estamos de aniversario. Y la verdad que es todo un hito que un proyecto como Percientex, que impulsa a contracorriente el periodismo de fuego lento en un momento en que justamente las noticias circulan a una velocidad voraz, se haya mantenido todo este tiempo, nos haya ayudado a tejer alianzas entre el periodismo científico, la comunicación científica, los investigadores y también toda la ciudadanía compartiendo foros como el que tenemos hoy aquí. La verdad es que me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto. Agradezco a los patrones, a la OAB, a la CCC, a Cosmocaixa por confiar siempre también en el proyecto. Y espero que hoy disfrutéis mucho de unos ponentes de primer nivel que nos acompañan aquí, que van a poder hablar de la integridad científica, de la integridad en ciencias, sí, y disfrutar mucho del evento. Todo esto que hoy tenemos, esta trayectoria de 10 años, es gracias en parte a su fundador, Michele Catanzaro, a quien voy a invitar a subir y que nos cuente un poco la pequeña trayectoria de este gran proyecto. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos al tema. Bona nit, bona tarda, pero solo dejadme alardear un poco de estos 10 años muy rápidamente. Entonces, esto nació en 2016-2017, que si os acordáis era una época muy mala, ¿okay? Era post-crisis 2008-2009, una época en que parecía que esto del periodismo científico se iba a extinguir. Y 10 años después, como decía Verónica, seguimos aquí, el periodismo científico sigue aquí y lo que realmente creemos que hemos creado en estos 10 años, y ahora os contaré dos pinceladas, es una comunidad de periodistas y de lectores, lectoras comprometidos y comprometidas con el periodismo científico de calidad. Nuestros objetivos han sido siempre visibilizar los buenos trabajos, inspirar a las nuevas generaciones, crear una comunidad iberoamericana alrededor de la calidad. Lo hemos conseguido, es muy difícil contestar, os doy unos números. Tenemos más de 300 artículos publicados en percientex.net,
buena lectura por el verano, os recomiendo, seleccionados con criterios no arbitrarios, digamos, de calidad. Hemos implicado a más de 40 ponentes, sobre todo periodistas y expertos, expertas en comunicación, pero no solo, también científicos y científicas en las jornadas Percientex, 2 procesos participativos con más de 40 personas en cada proceso de todo el mundo a lo largo de los años. Esto no lo tenemos contabilizado, pero de aquí han nacido vocaciones y han nacido proyectos, periodistas que se han conocido aquí, incluso de los 2 lados del océano, y que han hecho proyectos juntos. Y además de contar con la ayuda, el apoyo insustituible de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, de Cosmocaixa y más recientemente de la UAB, hemos levantado recursos de Fundación Esteva, Fundación Española Ciencia, Tecnología e Innovación, y hemos sido la base de un proyecto europeo de gran alcance llamado ENJOY, sobre calidad en la comunicación científica. Nuestros criterios de calidad, desarrollados en los procesos participativos, se están usando a los 2 lados del océano, en universidades, se han presentado hace pocos meses en la Conferencia Mundial de Periodismo Científico en Pretoria, en Sudáfrica, y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien, los que hemos organizado y también los y las que habéis acudido a lo largo de los años a estas jornadas, porque la idea de esto es que siempre ha sido que sea una fiesta, digamos, del periodismo científico, que lo disfrutemos, que lo gocemos, ¿no? Y me quedo, y aquí concluyo, y ahora vamos al tema de la jornada, con algo que me dijo una periodista de primera que participó en la edición anterior, que salió de aquí diciendo es la experiencia más gratificante que he tenido en mi carrera profesional, y bueno, me emocionó bastante, nos emocionó bastante. Y nada, seguimos también el año que viene, aguardad porque hay unas propuestas muy interesantes, entonces pronto habrá noticias. Entonces, si podéis pasarme la presentación, vamos a introducir el tema y luego ya vamos a hablar con los ponentes. Supongo que es esto, ¿no? Para ir, sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar de periodismo científico watchdog en inglés, ¿ok? Periodismo científico de vigilancia, periodismo científico de integridad. Y le he puesto un titular, Amadíssims Enemics, que está sacado de una poesía de Jacinthe Verdaguer, queridísimos enemigos, y luego, a final de la charla, veréis por qué, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de periodismo de integridad, seguramente se os ocurre esa historia, ¿no? Muchos de vosotros la habrán visto. Es un caso destapado por Manuel Ansede del País, en el cual universidades de Arabia Saudí básicamente compraban investigadores altamente citados en varios países, entre los cuales España, con el objetivo final, digamos, de mejorar su ranking en la universidad. No entro en detalle porque luego habrá alguien que lo explicará mejor, ¿no? Esto en realidad es un ejemplo de una tendencia creciente en el periodismo científico de hoy en día, que es este periodismo científico watchdog, ¿no? Aquí tenéis una portada muy famosa de Nature que preguntaba, ¿los periodistas científicos tenemos que ser cheerleaders de la ciencia o perros guardianes de la ciencia, ¿no? Más concretamente, técnicamente, el periodismo científico watchdog se define como un periodismo investigativo que su tema de investigación es precisamente cómo funciona la ciencia, el funcionamiento social, digamos, de la ciencia, ¿no? Lo que os voy a contar ahora está sacado de un trabajo que he hecho con el profesor Luis Pérez de la Autónoma, en el cual hemos mapeado este periodismo científico watchdog en el ámbito iberoamericano. Entonces, ahora empezará una pequeña galería de los horrores, que son los casos que, con una metodología que aquí ahora no entramos, hemos estado analizando. La primera gran línea de este periodismo es todo lo que es problemas con el mundo de la publicación científica, ¿no? Este trabajo peruano que descubrió compras de autorías, ¿ok? Investigadores de todo el mundo que compraban a cambio de dinero firmas en artículos para ganar un prestigio, un impacto que realmente no tenían, o por ejemplo el caso también descubierto de Manuel Ansede sobre una revista cuyas prácticas son altamente cuestionables. Evidentemente plagio, también un tema muy común, digamos, muy común no, pero digamos un tema muy común en el periodismo científico watchdog. Pero también el otro gran tema que hemos encontrado es interferencia corporativa, conflictos de interés, ¿no? Este trabajo del periódico, por ejemplo, llevó a las dimisiones de un importante centro de investigación catalán a raíz de un conflicto de interés no declarado, ¿ok? Pero, por ejemplo, tenemos el trabajo de Fundación Civio, que descubrió cuán generalizados eran estos conflictos de interés en el mundo farmacéutico y de la biomedicina.
seguramente las farmacéuticas son una de las fuentes principales de este conflicto de interés, pero en nuestra investigación hemos descubierto, por ejemplo, mucha interferencia de las tabacaleras. Este trabajo de Salud con Lupa, una plataforma investigativa peruana de ámbito latinoamericano, que por cierto, cuya creación se anunció aquí, en la segunda edición de Percientex, descubrió una red de investigadores que estaban publicando sobre vapeado resultados muy favorables al vapeo, en comparación, digamos, con el tabaco tradicional, y luego se descubrió que tenían un enorme conflicto de interés con la industria tabacalera, ¿no? Otra línea que hemos encontrado muy interesante es cuando la desinformación ya no viene de un pagés random del Maresma, sino viene de la propia academia, ¿okay? De los propios investigadores e investigadoras. Y esto, el COVID, ha sido una fiesta de catedráticos, médicos, etcétera, que se han, digamos, apuntado a difundir desinformación. O en casos aún más graves, cuando tenemos pseudoterapias directamente promovidas desde la academia, ¿ok? Y finalmente, otro filón importantísimo, desgraciadamente, el caso de los abusos sexuales en la academia. Aquí tenéis todo un libro de Ángela Bernardo, ella también participó en una edición de Percientex sobre este tema, o estas investigaciones argentinas sobre esta lacra, digamos, que se sigue dando, o, por ejemplo, los trabajos de nuestro invitado, Rodrigo Pérez Ortega, sobre abusos sexuales en la academia mexicana para Science y para la revista mexicana Nexos. Y luego hay una larga cola de temas variados, desde abusos de poder en centros de investigación, como este caso del Instituto Josep Carreras, problemas de seguridad en los centros de investigación. Igual recordáis un caso muy fuerte, digamos, de un investigador que investigaba con priones y que acabó muriendo de enfermedad priónica, y luego se descubrió que tenía muestras almacenadas en su laboratorio de forma irregular. No sabemos cómo se unen los puntos, pero este sería otro caso. O, por ejemplo, casos de tratamiento no ético de pacientes, ¿no? Como este caso investigado en Brasil por Mariana Leñaro, una periodista de Andark y Nature. Entonces, cerramos la galería de los horrores y os contaré un poco qué nos han contado estas periodistas sobre este trabajo. Seré muy rápido porque luego gente más competente hablará, pero os lo diré con las palabras que han usado ellos y ellas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se meten en esto, ¿no? Y detrás hay una visión de la ciencia no solo como método científico, sino como un producto social, ¿no? La ciencia también son procesos sociales, grupos, recursos, dinero. Este periodismo enseña que a la comunidad una noción distinta de la ciencia, no el genio aislado en el laboratorio. Hay también valores, compromisos. Defender los derechos de los científicos, hablar de los males de la ciencia, contribuye a que la ciencia mejore, a que más gente se quiera dedicar a la ciencia. Y luego una reflexión muy refinada sobre un tema que creo que naturalmente va a emergir, que es cómo vamos a hacer esto sin perjudicar a la ciencia, la buena ciencia, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, una periodista nos decía, en realidad, que una persona cometa todas estas irregularidades, se refería a lo que estaba investigando, le hace un flaco favor a la ciencia. Para seguir confiando hay que hacer limpieza, ¿ok? Y luego, bueno, no da tiempo para entrar, pero tienen todas unas estrategias muy refinadas sobre cómo hacerlo sin perjudicar a la buena ciencia. ¿Sirve de algo? Sí, nos relatan cambios de legislación, decisiones judiciales, cambios institucionales, y también una cosa muy interesante, estas historias no son solo para frikis de la ciencia, ¿ok? Es decir, estas historias regularmente tienen mucho impacto, mediático me refiero, ¿no? Contienen todos los elementos de interés periodísticos, personajes conocidos que están cayendo porque están haciendo algo mal, instituciones con una imagen que están perversas por dentro. Cuando haces buen periodismo la gente reacciona, es decir, no es cierto que son historias así de nicho. También tenemos el otro lado de la moneda, tenemos unos casos, por cierto, un caso muy cercano, donde la investigación muy candente no produjo ningún impacto, al contrario, ¿no? Ha sido muy frustrante, me ha dado pena porque he pensado que tanto esfuerzo y no ha pasado nada, nos cuentan algunos periodistas. Esta transparencia abigarrada lo que viene a decir es que es un fruto muy delicado, ¿ok? Es algo que no es nada fácil de hacer, ¿ok?
tiempos largos, entre 15 días y más de un año, nos relatan que son tiempos bíblicos para el periodismo de hoy en día. No es el business as usual, ¿ok? Incluso una periodista nos relató que una persona del ámbito político le preguntó, pero ¿tú por qué te metes en esto? ¿No? Si tú puedes ir haciendo papers, ¿no? Y ella dijo, ostras, pero no me lo podía creer. Nuestro trabajo como periodista es que haya transparencia, que estos casos no pasen tapados, ¿no? Tampoco ayuda el contexto de la industria mediática. La industria periodística no está diseñada para que esto se haga, a pesar de que en teoría lo quieran hacer. También hay que decir que en nuestra investigación hemos descubierto que hay ámbitos que sí, tanto legacy media que se toman un compromiso serio, medios internacionales que cubren también Iberoamérica y también medios independientes. Es decir, que hay ámbitos donde esto no es bien verdad. Y falta de tiempo, precarización laboral, evidentemente son unos obstáculos. Y luego es muy arriesgado. Nuestros periodistas nos hablan de tener pesadillas, de tener amenazas legales o incluso físicas, o al menos miedo a amenazas físicas. Y luego la gran nube de la polarización, todo lo que te pasa cuando esto pasa a las redes sociales, ¿no? Entonces una carga mental muy fuerte. Y luego el último punto que quiero destacar, que explica un poco lo de Amadíssims and Amics, es la relación con los científicos y las científicas, que es muy ambivalente. Por un lado son ayudantes, aliados, ¿no? Es muy importante charlar con los científicos en la vida cotidiana sin una entrevista de por medio. Recibimos muchísimo mensaje de apoyo de los investigadores, que bien, esto se sabía gracias. O, por ejemplo, directamente nos dijeron, el periodismo científico Watchdog no es solo periodismo, es una investigación conjunta con científicos y científicas, pero también son unos adversarios, en cierto sentido. Lo que suele pasar en una institución es que casi nadie dice nada, con honrosas excepciones, hay que decir, pero casi nada dice nadie. O los científicos de pesos declararon todos off the record, nadie quería salir a dar la cara, me resultó muy triste y frustrante. Cerramos con cómo pueden ayudar las instituciones científicas según lo que nos dicen estos periodistas y estas periodistas. En primer lugar, transparencia, transparencia, transparencia. Es lo que nos dijeron 15 de los 15 periodistas que entrevistamos, ¿ok? No puede ser que los gabinetes de prensa sean una fuente de opacidad. Y el uso del acceso a la información pública es un drama en Iberoamérica. Prácticamente casi ningún Estado facilita el acceso a la información pública. Democracia interna, esta me gusta mucho, dice, ahí abundan estructuras verticales en las cuales se promueven este tipo de messi de la ciencia, a los cuales se les permite todo. Todo el mundo sabe, todo el mundo cierra los ojos. Rendimiento de cuenta político. De estas historias que os he enseñado, muchas no han tenido nunca un rendimiento de cuentas. No sabemos realmente cómo se han acabado, más allá de lo que han investigado los periodistas. Y esto es un problema grave. Nos bombardean a notas de prensa con sus últimos papers en Nature y luego no nos dicen cómo acaban las historias. Y luego financiación específica. Por ejemplo, mientras hicimos la investigación, Retraction Watch, que es una web que conoceréis, ha lanzado un plan de financiación para investigar estas cosas. Pero, por ejemplo, nuestras fuentes nos hablaban de la importancia de las redes de investigadores, es decir, que hay manera de financiar de periodistas, disculpad, que hay maneras de financiar esta investigación que no es solo dar becas, ¿ok? Es promover redes. Entonces aquí cierro con la poesía, esta de Verdaguer, que me he permitido de forma casi sacrílega de traducir al castellano mal, pero bueno. A mis detractores, queridísimos enemigos, si alguno aún quiere serlo, guardianes de mi honor, espejos de mis manchas, deservadores de mi campo, quitadme de él las malas hierbas, quitadme espinas y todos, yo os daré fuego para quemarlas. Si llego a recoger flores en mi campo, las guardaré para vosotros. El bien que me habéis hecho es grande, de rodillas a vuestros pies, y os doy muchas gracias, que Dios os lo recompense. Pues nada, espero que esta relación de amadísimos enemigos entre nosotros y los científicos siga prosperando. Muy bien, muchas gracias.